no solo del libro, sino de lo que tú quieras. Vale. Adelante, te haré tu caso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, llegó la pandemia y dije, esta es la mía, y me puse a escribir, y durante la pandemia escribí casi todo el libro. No es un libro de teoría de economía, es un libro, yo diría, mucho más práctico, dirigido a directivos y empleados sobre todo. Creo que ayudará a pensar y facilitar esa discusión. Para mí, mi interlocutor es la persona que está sentada en un despacho directivo en una empresa, y quiero decirle lo que yo pienso sobre esos temas. Las razones para ir a la empresa son muchas y muy variadas, pero alguna vez aquí todos vamos a intentar sacar adelante un proyecto que tenemos en común. Para mí esto es lo más importante de lo que es la empresa. Me gusta mucho una definición de Giovanni Agnelli, el que fue el presidente de Fiat, de la italiana. Una empresa está formada por personas con diferentes historias, diferentes culturas, diferentes inclinaciones, diferentes aspiraciones, diferentes trabajos. Y todas estas personas de diferentes edades y culturas, con diferentes empleos, tienen que llevar a cabo el milagro de trabajar juntas, de modo que los resultados de las empresas sean los adecuados, hoy y mañana. Creo que es una definición formidable de lo que es una empresa. Hemos de sacar esto adelante entre todos. La función más importante del directivo es precisamente esta: contener a la gente aglomerada, implicada en la empresa. Todos dirigimos siempre, todos somos en algún momento directivos de los demás, también los subordinados, ¿vale? Y eso también es importante, ayudar a la gente a asumir la responsabilidad del trozo que tienen de la empresa. Adelante, como decía aquel chiste de Forges, vale, pero en la cara no.